Sí, hay gente muy rara en la historia. Vamos a verlo. Hola y bienvenidos a Enigma, un canal en el que ya sabéis que hablamos de cosas raras. Y raras son las personas que estamos viendo en este iceberg de las personas más misteriosas de la historia. Para el que no lo sepa, os explico rápidamente qué es un iceberg. Es una especie de lista donde se catalogan varias cosas en torno a un tema específico, ordenadas de las más conocidas a las que se conocen menos. Y en este vídeo vamos a ver el nivel 2, así que igual a algunos os sonarán. El iceberg en concreto es este que os dejo por aquí, hecho por un usuario de Reddit llamado Greenboy22. Recordaros que hago resúmenes para no hacer el vídeo demasiado largo. Y nada, espero que os resulte interesante y no alargo más la intro. ¡Empezamos! Agente 355 pudo haber sido el nombre en código de una mujer que habría formado parte de una red de espías durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. La identidad de esta espía es desconocida, pero se sabe que trabajó en el Anillo Culper, que es este círculo de espías que os comentaba. Se dedicaban a reunir información sobre los movimientos británicos y se la pasaban a Washington. Por lo visto, el secretismo en este círculo era tan extremo que ni los dirigentes en Washington sabían la identidad de alguno de los espías. Como también usaban un código para cifrar hasta los nombres, se piensa que Agente 355 significaría Lady, es decir, que aportaría validez a la idea de que se trataba de una mujer. Y pese a que se desconoce su identidad, se cree que fue una figura importante para exponer a traidores. Traidor. 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 Cuando un niño se cría casi sin contacto con otras personas y sin afecto, se conoce como el síndrome de Kaspar-Hauser, y este fue el nombre de un chico que un buen día de 1828 fue encontrado en la ciudad de Nuremberg. Y su historia es bastante Juego de Tronos porque hay varias intrigas. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. No hay término medio. Resulta que por su aspecto desaliñado, su comportamiento y los estudios que se hicieron, parecía que el chico habría pasado la mayor parte de su vida en total aislamiento. El chico sabía hablar y escribir su nombre, pero tenía un vocabulario muy limitado. Parecía que tenía cierta limitación mental y rechazaba toda la comida que le daban, menos el pan y el agua. Y por las cosas que contó, se pensó que pudo haber nacido en una familia noble. Hauser expresó que vivía en una pequeña celda oscura, siendo alimentado únicamente con pan y agua, hasta que un buen día un hombre que siempre llevaba la cara cubierta apareció y durante varios días se dedicó a enseñarle a caminar y a escribir su nombre. También a decir que quería ser un caballero como su padre, aunque el chico no sabía lo que significaba aquello. Y cuando finalmente lo hubo aprendido, simplemente le soltó en las calles de la ciudad. Aquí empiezan las teorías. Una de las más interesantes es que habría sido un hijo secreto que Napoleón habría tenido con Estefanía de Beauharnais, no sé si lo he pronunciado bien, que estaba casada con Carlos II de Baden. Y como hijo ilegítimo habría supuesto un problema para ambas partes implicadas. Así que la solución habría sido meterle en aquella celda. Luego pasa otra cosa, porque el enigma no es solo sobre su origen, sino también el final de su vida. El chico un día apareció con una puñalada en el pecho, pero quienes pudieron estudiar el cuerpo concluyeron que no podía ser una herida que se hubiera hecho él mismo. Así que más para las teorías sobre todos esos nobles que podrían haber estado detrás del evento. Fulcanelli es un nombre que seguro que ya habréis oído, pero no es un nombre real. Se trata de un seudónimo que utilizó un conocido autor en obras que hablaban sobre alquimia y del que se desconoce su identidad. Por lo visto, podría haber sido una persona de cierta importancia en su época, a principios del siglo XX, que habría tenido contactos poderosos.
Se le conocen dos obras que son El misterio de las catedrales y Las moradas filosofales, ambos sobre alquimia, misticismo y simbología. Pero se habla de que habría un tercer libro que no pudo terminar antes de pasar a mejor vida, que se habría llamado Finis Gloriae Mundi. Y, por cierto, este título estaría inspirado en esta obra del mismo nombre de un pintor sevillano. El caso es que en el año 2001 apareció una obra con el mismo nombre que podría haber sido la misma, pero que no se hubiera publicado en su momento. Lo que pasa es que se rumorea que en realidad este personaje sería inmortal y que con sus experimentos alquímicos habría dado con la famosa piedra filosofal, por lo que sería él mismo quien habría publicado su obra final. Esto es lo que muchos consideran una leyenda urbana de la Inglaterra victoriana sobre un extraño ser al que llamaron Spring-Heeled Jack. Este sería el nombre de un personaje que sorprendía a incautos por la noche, con ojos rojos y llameantes, dando saltos sobrehumanos y vestido con una prenda ajustada de una sola pieza, garras metálicas en las manos, capa y casco. A veces también se decía que tenía nariz aguileña y que hasta echaba llamas por la boca. En general se le ascribía un aura bastante diabólica, una imagen un tanto estrambótica que igual daba un poco de miedito. Hacia 1837 empezaron a aparecer los primeros reportes, que se sucederían durante más de 60 años. Y básicamente aparecía saltando por sobre una verja o un muro y asustaba a quien se encontrara. Algunas mujeres llegaron a referir también que eran atacadas por el saltarín, que con los reportes pronto se hizo famoso en la prensa, y más relatos de encuentros comenzaron a surgir. Nunca se llegó a identificar al sujeto, así que surgieron varias teorías, como la histeria colectiva, algún señor disfrazado o cosas más sobrenaturales, como que fuera una entidad demoníaca o un extraterrestre. Ah, lo sabía, esto es un alien y ustedes son de alguna agencia gubernamental que intenta encubrirlo. A este personaje ya lo hemos visto en el iceberg de teorías de la conspiración, pero bueno, parece ser que también lo vamos a ver por aquí. Os cuento rápidamente. Este era el nombre de un usuario de un foro que en el año 2000 decía ser un viajero del tiempo venido desde el 2036 a por un ordenador modelo IBM 5100, que habría conseguido viajando al año 1975, porque con él podrían resolver unos problemas de software en el futuro. Este usuario, del que nunca se reveló su verdadera identidad, dijo que tenía la máquina del tiempo montada en un coche e hizo varias predicciones muy catastrofistas sobre lo que pasaría en el futuro. La mayoría de ellas no pasaron, sobre todo predicciones sobre conflictos bélicos y sus consecuencias. Pero luego dijo que había habido cambios en la línea de tiempo y esas cosas. Bueno, este es buenísimo. Imaginaros, corre el año 1066 y Harold II, rey anglosajón, se entera de que hacia sus dominios se dirigen unos 300 barcos vikingos. Y que en uno de ellos viaja no menos que su hermano. Por supuesto, pretende disputarle la corona. Gondor no tiene rey. Gondor no necesita rey. El rey consiguió mover sus tropas rápidamente al lugar donde los vikingos desembarcaron y no tardaron mucho en llegar a su encuentro. Pillaron a los nórdicos por sorpresa y les fueron empujando hasta Stamford Bridge. Ya casi les habían derrotado, pero el puente hizo de cuello de botella y un vikingo armado con un hacha aprovechó la oportunidad. Él solo contuvo a los ingleses. Como un loco balanceaba el hacha y los cortaba a todos en pedazos. Ha muerto. Ha muerto. Ha muerto. Era enorme y no llevaba armadura. Estuvo dando hachazos a diestro y siniestro durante 2 horas. Es que no podían con él. Y gracias al berserker, los vikingos tuvieron tiempo de reagruparse y prepararse para la inminente embestida. Y se dice que el anónimo guerrero cayó únicamente porque a alguien se le ocurrió atacarle desde debajo del puente con una lanza. Finalmente, los ingleses vencieron en la batalla de Stamford Bridge, pero hubo un momento en el que todos temieron al berserker del hacha.
Este personaje también lo vimos en el iceberg de las Conspiramius. Pero os hago otro pequeño resumen. Se trataría de un hombre del que se reportó en algunos libros que en 1954 fue detenido intentando entrar a Japón. Un individuo con un pasaporte de un país llamado Tauret y que trabajaba para una empresa que normalmente comerciaba mucho con el país del sol naciente. La historia continuaba añadiendo que hablaba japonés y que refirió que su país se encontraba en lo que hoy sería Andorra, pero esto a él no le sonaba de nada. Fue llevado a un hotel donde se le retuvo con la intención de ganar tiempo, para ver qué iban a hacer con él. Pero, aunque había guardias en la puerta de su habitación, al día siguiente no estaba, como si se hubiera desvanecido. Por lo que los hay que apuntan a que se trataba de un viajero de una dimensión paralela, en la que sí hubiera existido el país de Tauret. A Shakespeare le conoceréis, espero. Pero se habla de que hay algo raro. Resulta que la vida del que es considerado uno de los escritores más importantes de la historia es un misterio. Se sabe muy poco sobre ella y de hecho hay muy pocos registros escritos sobre él, ni cartas, ni manuscritos, ni nada. Lo que es muy curioso tratándose de un escritor. Otro dato es que solo hay 6 firmas suyas en distintos documentos, pero todas son diferentes. Y por otro lado, se trataba de un hombre de campo, que jamás recibió educación superior, y sin embargo no solo tenía un amplio vocabulario, sino que añadió unas 300 palabras nuevas a la lengua inglesa. ¿Veis por dónde voy, no? La teoría es que sus obras no habrían sido escritas por él, sino por otra persona. Y esto no es algo nuevo, ya se empezó a sugerir unos 2 siglos después de que falleciera. Así que ahí queda el misterio. No puede ser cierto. No me lo puedo creer. Los niños verdes de Woolpits es una leyenda de la Inglaterra medieval que habla de que en el siglo XII en Suffolk aparecieron en un campo un niño y una niña que eran hermanos y que tenían la piel de un tono verdoso. No hablaban ni entendían el inglés, pero entre ellos hablaban un idioma que nadie pudo reconocer y no querían comer nada de lo que se les ofrecía, a excepción de alubias. Un vecino del pueblo se compadeció de ellos y se hizo cargo de su cuidado. Poco a poco los hermanos se fueron acostumbrando a comer otras cosas y con ello fueron como perdiendo la extraña tonalidad de piel, pero el chico enfermó y acabó pasando a mejor vida. Su hermana, sin embargo, aprendería a hablar inglés y con ello contaría una sorprendente historia a los ciudadanos de aquella localidad. Según se refiere en crónicas de la época, la chica contó que vinieron de un lugar en donde no había sol, y esto era algo que ellos jamás habían visto. Y hasta aquí, ¿de dónde vinieron aquellos niños? Lo sé que hablan de extraterrestres, intraterrestres y de otras dimensiones. Sobre este nombre, Satoshi Nakamoto, no se sabe realmente si corresponde a una persona en concreto o a un grupo de varias personas, o si fuera un seudónimo en lugar de un nombre real. El caso es que Nakamoto es el creador del Bitcoin y por la complejidad del código programado se ha llegado a pensar que si fuera solo una persona y no un grupo, se habría tratado de un genio. Y aunque tenga un nombre japonés, por el uso que hace de un inglés bastante británico, que parecía ser nativo, se duda mucho de que esa sea su nacionalidad. Y bueno, aunque se ha apuntado a muchos sospechosos de ser Nakamoto, no se ha podido demostrar que fuera ninguno de ellos, así que seguimos sin saber quién es realmente. Lo que sí se sabe es que este señor tendría en sus carteras más de 1 millón de bitcoins, así que mucho, mucho dinero. No. El hombre del hacha de Nueva Orleans fue un asesino en serie que estuvo en activo un par de años a principios del siglo XX en esta ciudad. Y pues nada, parece que se dedicaba a entrar a los hogares de sus víctimas por la puerta trasera, mientras ellos estaban durmiendo, y agarraba o bien un hacha o una navaja de afeitar de la misma casa, y asaltaba a las víctimas. Ven aquí, lunático, demuéstrame lo que sabes hacer. ¿Oh? ¿Es eso todo lo que sabes hacer?
normalmente mujeres, y luego se iba sin robar nada, dejaba el hacha en su sitio y desaparecía sin más. Nunca se le pudo identificar y estos sucesos se detuvieron de repente. Se especula mucho con los motivos, si tal vez buscaba solo a mujeres y también atacaba a hombres solo si estos se despertaban, o si su motivación hubiera tenido algo que ver con la raza, porque por lo visto únicamente atacaba a italoamericanos o inmigrantes italianos. Y algo curioso es que hubo una ocasión en la que mandó una carta que publicaron varios periódicos, en la que decía que en una noche en concreto no liquidaría a nadie que estuviera escuchando jazz. Así que por toda la ciudad se montaron fiestas con música en vivo tocando jazz. ¿Cómo no? En este caso, El Dorado no se refiere a la mítica ciudad, sino a un rey o un ritual legendario. Habría sido mandatario de la civilización muisca en Colombia. ¿Y por qué se le llamaba El Dorado? Pues se cuenta que en el lago Guatavita se hacía un curioso ritual. El rey se cubría el cuerpo de polvo de oro y este hombre dorado se internaba en el lago con una balsa ceremonial y allí lanzaba joyas y varios objetos de oro a las aguas, a modo de ofrenda a la deidad del lago, de la que en algunos casos se menciona podía ser un dragón. Esto, cuando llegaron los españoles, fliparon. A este rey le llamaron El Dorado y pensaron que el lago debía de estar lleno de estos objetos, así que trataron de drenarlo. Y aunque no llegaron a vaciarlo entero, sí que encontraron varias cosas. Los objetos que estaban más hacia la orilla, vamos a decir, pero se especula que en las zonas más profundas tiene que haber un auténtico tesoro. Este rito se mantuvo hasta el siglo XV y se piensa que pudo haber propiciado a que se generara la leyenda de la ciudad del Dorado, porque los españoles pensaran que todo ese oro tenía que salir de algún lado. ¡Había tantísimo oro! Ya está. Vale, pues hasta aquí el nivel 2. Como suelo decir, intentaré sacar los siguientes niveles lo más rápido que pueda, pero como ya sabéis, me suelen llevar mucho trabajo. Lo intento. Lo mismo para el iceberg de teorías de la conspiración y poco más. Suscribiros al canal si no lo estáis para no perderos los siguientes niveles sobre todos estos temas tan raros, aunque cosas más raras se han visto. Hasta pronto.